Hola a todos y a todas, bienvenidos nuevamente a Diálogos Podcast. Hoy es un privilegio para mí poder estar aquí juntamente lunes tras lunes con vosotros. Hoy tengo el privilegio y hoy me acompaña Josu. ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos, bro? Déjame decirte una cosa, estás muy guapo, tío. Ostras, me he preparado para la ocasión, no te voy a mentir. Escúchame, me gusta decirte esto porque todos los que nos estáis escuchando también estáis guapos, aunque sea lunes a las 8 de la mañana. Seguramente, segurísimo que sí. Ya te digo, me lo he preparado. Le he dicho ya al peluquero, hazme un buen fading, Quiero que me dejes potente. Escúchame, tened cuidado porque ahora también está haciendo farrasqueta a las 8 de la mañana. ¿Qué es eso de rasqueta? No lo vamos a explicar porque los que son valencianos saben lo que significa farrasqueta, pero para todos aquellos que lo entienden, Dios os bendiga y vais a ir al cielo. Muy bien, con esa presentación genial. Hoy vamos a hablar de Hechos. Hechos, capítulo 10. Dos personas para mí brutales, Pedro y Cornelio. Vemos anteriormente cómo Pedro, en Hechos 2, había llegado a los judíos, por decirlo de alguna manera. Llegó el Pentecostés, el Espíritu Santo llegó a ellos. Luego vemos cómo en Hechos 8 llega a los samaritanos. Ahí aparece también Simón el Mago y toda esa parafernalia. Y ahora llegamos a Hechos 10, donde el Espíritu Santo se manifiesta a los gentiles. O sea, por decirlo de alguna manera, Pedro ha tenido la oportunidad de estar en las tres ocasiones, para los judíos, para los samaritanos y para los gentiles. Así que vamos a meternos de lleno en la historia. ¿Cómo lo ves? Pues yo lo veo que ya estamos tardando. Pues vamos para adentro, vamos para allá. Pedro y Cornelio. Quiero leer el versículo 6, José. Bueno, voy a hacer así una síntesis rápida. Pedro está con una persona hospedado, que ¿cómo se llama? Bueno, se llama Simón el Curtidor. El Curtidor. Entonces está hospedado con él. Efectivamente. Está en la azotea y tiene como una visión. Yo la llamo como a tres sábanas sobre el cielo. Porque 3 veces el Señor le tiene que repetir porque Pedro le dice, jamás, Señor, jamás comeré un alimento impuro. Entonces hay una visión en donde baja un tipo de sábana y el Señor le dice que coma alimentos. Y él dice, no, esos alimentos son impuros. Entonces como que hay un poco de dicotomía entre sí, entre no, tal. Vale. Y luego el Señor le habla a Pedro que esos alimentos no son alimentos como tal, sino son que Él va a aceptar a los gentiles, que ha llegado el tiempo donde los gentiles sean aceptados. Pero hay como un tipo ahí de preparación, tanto como para Pedro como para Cornelio. Pero antes de seguir explicándolo, me gustaría hacerte una pregunta. ¿Cómo se encontraba Pedro y Cornelio? ¿Cómo es que ellos se llegan a juntar? Pues esa es muy buena pregunta, porque cuando tú lees el texto, por ejemplo, leemos el verso 2, que describe un poco quién era Cornelio. Hay que hacer un buen énfasis en que Cornelio era un hombre romano, era un centurión que tenía más o menos unas 100 personas soldados a su cargo y era un hombre predominante en su zona, y Cesarea, en este caso Cesarea, era la capital en aquel momento de la Judea romana. Entonces, pero a los judíos no les gustaba mucho Cesarea porque era una ciudad bastante pagana y había de todo. Pero era una ciudad que tenía mucho caché. Pero ahí había un hombre que se llamaba Cornelio y este hombre pues lo describe un poco en el verso 2. Dice, pero vamos a leer el 1. Dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. Y aquí describe cómo era. Dice el verso 2, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Eso es importante. Tú me has preguntado, ¿cómo se conecta Cornelio con Pedro? Pues aquí tú lees, por ejemplo, en el verso 2 dice que Cornelio era un hombre que oraba. Pero después si te vas al verso 9, vamos a ver qué está haciendo Pedro. Dice, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar. Es interesante que dos personas que son totalmente diferentes, son totalmente dispares. Uno es judío y el otro es romano. ¿Qué es interesante? Que Dios conecta a las personas que están orando. Cornelio estaba orando y Pedro estaba orando. Y Dios conecta y a través de la oración de dos personas hace que la iglesia entre en la nueva dimensión, en la nueva temporada, donde los gentiles ahora son bienvenidos. Y eso es muy importante porque a veces si queremos ver la voluntad de Dios, oremos y pidamos a otro que ore y veremos cómo Dios a través de nuestras oraciones, Dios va a obrar. ¿Me hago entender? Eso ha sido muy bueno lo que has comentado, tío. Claro. Porque si no es por la oración de Cornelio, él no llegaría a ser salvo. Efectivamente. Ni su casa. Hay una versión que dice que él oraba con mucha frecuencia. Wow. Y eso todas estas semanas a mí me ha estado desafiando bastante a que no solamente es orar,
sino hay que meterle ese matiz con frecuencia. Porque todo lo que se hace con frecuencia se genera no solamente un hábito, sino se genera un estilo de vida que fluye dentro de mí sin forzar nada. Como tiene que ser. Qué bueno eso, es verdad. La oración tiene que ser nuestro oxígeno, nuestro O2. Todos los días tenemos que hacerlo. Y bueno, fue la salvación para Cornelio. Pero Josu, me gustaría hacerte una pregunta, no saliéndome de la Biblia, pero ya saliendo un poco de los esquemas. Vemos como que un ángel habla a Cornelio. Y vemos como que también habla a Pedro, el Señor. Te hago una pregunta. Sabemos que Felipe se encontraba en Cesarea. Sí. ¿Por qué el Señor manda a llamar a Pedro, que está a 50 y pico kilómetros, está bastante lejos, cuando tiene a Felipe al lado? O sea, es un poco... ¿Por qué el Señor llega a hacer eso? ¿Por qué no llama a Felipe, que lo tiene cerca? ¿Y por qué, o mejor aún, por qué el ángel que le habla a Cornelio no le predica el Evangelio? Y tiene que ir Pedro. Creo que hay algo que ver con la gracia, ¿no? Hay algo interesante que tenemos que aprender, y es que los ángeles no pueden predicar el Evangelio. ¡Ostras! Solamente pueden anunciar cosas que Dios dice, pero no pueden predicar el Evangelio, porque Dios nos ha dado el privilegio a los seres humanos de que seamos nosotros las herramientas que vocalicen la voluntad de Dios, que es que el ser humano está perdonado y que puede volver al corazón de Dios. Y algo muy interesante lo que tú estás diciendo. Ahí tú ves, por ejemplo, que está Felipe, está muy cerca, pero de repente Dios dice que Felipe no va, que va Pedro. Más o menos dicen que Cesarea, de donde estaba Pedro, estaba porque Pedro lo enviaron a buscar a Jope. Más o menos dicen que estaban los teólogos entre unos 50 o 100 kilómetros. Está bastante lejillos. Bastante lejillos, pero ¿por qué Pedro? Porque tú lo has dicho muy bien en la introducción. Pedro ha estado en los 3 escenarios donde Dios iba haciendo, vamos a decirlo, realidad Hechos 1:8. Predicando en Jerusalén. ¿En qué más? En Samaria. En Samaria, en Judea y hasta los confines de la tierra. Sí. Entonces, aquí vemos que Pedro fue al único que se le entregó las llaves del reino. Entonces, Jesús lo usa para poder hacerle recordar, según una reflexión, que ahora, Pedro, esas llaves que tienes, vas a abrir la nueva temporada de la iglesia en donde lo que vosotros creéis que es desechado, ya no lo llamáis así, porque yo lo he limpiado. Entonces, Dios usa a Pedro porque es aquel que tiene la autoridad para poder abrir una puerta nueva para que la iglesia vea lo que Dios quería hacer, que no hay acepción de personas, que Dios ama a todos. Quiero entrar en eso, en lo del tema de la acepción de personas. Estabas comentando que hubo una preparación entre Cornelio y Pedro. Quiero ir rápidamente al versículo 14, cuando Pedro le responde al Señor y le dice así: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Luego adelantamos uno más y vamos al 16 y dice: esto se hizo 3 veces y aquí el lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Vemos como en esta ocasión 3 veces tienes que el Señor volver a hacerlo para como hacer entender a Pedro que Él no hace acepción de personas. ¿Por qué tiene que repetirlo hasta 3 veces? ¿Por qué Pedro no lo entendió a la primera? Porque Pedro estaba pensando de una manera, vamos a decirlo, muy reducida. Y aquí lo que está haciendo Dios es hacerle ver lo que Él está hablando desde una perspectiva eterna. El plan de Dios no solamente acaba en mí. Es más o menos lo que Dios le está diciendo a Pedro. Pedro, el plan de Dios no solamente acaba, mi plan no solamente acaba en vosotros. Mi plan siempre ha sido extender a toda persona esta buena noticia para que puedan conocer la verdad del Evangelio. Y es interesante que aquí ves que Pedro 3 veces dice que no. O sea, como que se contrapone con Dios. Y 3 veces Dios le dice que sí. Aquí seguramente Pedro vuelve a recordarse de las 3 veces que le falló y de las 3 veces que Jesús le dijo que sí le amaba. Entonces, a la tercera Pedro dijo: esto es Dios y es Dios, así que voy a hacer caso. Por eso cuando Pedro termina de estar en esa disputa con Dios, vienen los enviados de Cornelio y Pedro, ¿sabes qué es lo que hace? Vamos a decirlo de esta manera: rompe el protocolo religioso de lo que decía la ley judía. Porque un judío no podía permitir que un gentil entrara a su casa. Y estos que venían de parte de Cornelio no eran judíos. ¿Y sabes lo que hace Pedro? Dice: pasar a mi casa y quedaros aquí unos días y después nos vamos. Porque sabía que Dios le estaba hablando que empezaba una nueva era. Es una bomba. Impresionante, la verdad. O sea, para la época esto habrá sido una auténtica locura. Claro, y es interesante también, Isra, para que puedas seguir conectando con lo después, para los que nos estáis escuchando,
que este episodio o este capítulo 10 de Hechos fue, vamos a decirlo, hecho realidad 10 años después de Pentecostés. Ostras. O sea que va a haber otra vez un nuevo avivar en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, porque después desciende el Espíritu Santo en la casa de un gentil. Una bomba. Muy bueno, tío. Quería leer una pequeña frase. Dime. Cuando Pedro lo niega, ¿no? Que a mí me gusta mucho, ¿no? Se dice, es de Dr. Graham, dice así: puedes decir no y puedes decir Señor, pero no puedes decir no Señor. Si verdaderamente es nuestro Señor, entonces solo puedes decir que sí y obedecer sus órdenes. Eso es buenísimo y es como tratando de enfatizar todo lo que tú has comentado, porque a día de hoy también nos pasa, ¿no? Como iglesia, como comunidad o incluso como personas, nos casamos con nuestras estructuras. Podemos juzgar a Pedro y decir, no, Pedro, pero es que tienes que rápidamente entender, Dios te ha hablado. Pero ¿cuántas veces Dios no nos ha hablado a nosotros? Claro. Y hay algo interesante. Pedro le está diciendo no al Señor, pero lo está diciendo en base a Levítico 11, en donde está ahí escrito qué es lo que podían comer los judíos y qué no podían comer. Pero amigos que me estáis escuchando, leamos la Biblia desde la perspectiva de la resurrección, porque desde ahí veremos que va a haber una revelación progresiva. La Biblia no se contradice, todo lo contrario, se va revelando poco a poco, pero hay que verlo desde los ojos de la resurrección. Buenísimo, tío. Quiero ir rápidamente al versículo 34 porque sé que hay muchas cosas que comentar, pero no quiero que se nos escape ninguna, ¿no? En el versículo 34 dice así: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. ¿Por qué llega Pedro a decir esto? O sea, una vez llega a la casa de Cornelio, habla con ellos, ve a sus familiares. ¿Por qué dice de repente, en verdad veo que Dios no hace acepción de personas? ¿Por qué no lo dijo antes al bajar de la azotea? Claro. ¿Por qué lo tiene que decir justo cuando está frente a la familia? Pues me llama mucho la atención y me detonas una historia de Mahatma Gandhi, que cuando él estuvo en Inglaterra, él escuchó del Evangelio y del cristianismo, y él se dio cuenta de leer los Evangelios, le enamoró los Evangelios y decía, qué hermoso es ese Jesús que rompe las castas sociales. Para él todos son iguales. Pero qué interesante que él un día decide ir a una iglesia. Ostras. Y cuando entra a la iglesia, como lo ven que era medio indio, medio flaquito, lo critican y le tratan mal por su apariencia, lo que nosotros llamamos los sugieres, los que son de staff, y no le dejan entrar. Entonces él dice, vale, y nunca más volvió. Y de ahí yo creo que nace esa frase que él decía, yo creo en tu Cristo, pero no en tus cristianos. Y creo que es importante aquí darnos cuenta de que Dios ama a toda clase social, ama a todo tipo de personas. Dios tiene una familia multiétnica, en donde todas las culturas pueden convivir, porque el amor de Dios hace que podamos estar en paz, todos. Es verdad, tío. Hay que realmente entender eso. Quiero que rápidamente vayamos a otro versículo porque ya estamos a punto de culminar. Hemos hablado de la preparación, ahora ya están ellos hablando, pero pasa algo, ¿no? O sea, se dice que esto también es como un nuevo Pentecostés, después de 10 años, a menor escala, claro, obviamente, con respectiva a los gentiles. Pero hay algo curioso que yo veo en la vida de Pedro. Pedro está predicando en Hechos 2, en Pentecostés, ¿y qué pasa? El Espíritu Santo lo interrumpe. Efectivamente. Ahora estamos en Hechos 10, Pedro está predicando a la casa de Cornelio, ¿y qué vuelve a pasar? Lo vuelve a interrumpir. No termina el sermón. El Espíritu Santo no para de interrumpirlo una vez tras otra. Te hago una pregunta, Josué. ¿Nosotros como predicadores consentiríamos eso? Creo que tendremos que aprender a consentir lo que el Espíritu Santo quiere hacer sentir. Y es interesante que el Espíritu Santo lo interrumpe, pero antes de interrumpirlo, le deja decir lo más importante de la buena noticia. Y es importante estudiar rápidamente el texto o la predicación de Pedro para que seamos buenos predicadores. Y tú puedes ver que hay como 5, vamos a decirlo, puntos importantes en el sermón de Pedro. El primero, dímelo, que dice que Dios no tiene favoritos. Para Dios todos son importantes. Lo segundo que dice Pedro es que Él ama y abraza y le agrada a todo tipo de persona que le tema, ojo, y que haga lo correcto. Después comienza a hablar del ministerio de Jesús, que Jesús estuvo en la tierra haciendo sanidad, echando fuera demonios, trayendo paz a la sociedad y a las personas. Y después culmina Pedro con uno de los, por así decirlo, fundamentos más importantes de las predicaciones que ha hecho Pedro, habla de la cruz, pero también habla de la resurrección, de que Él es testigo de que Jesús
volvió a la vida porque venció a la muerte y habla también de que un día volverá. Y ahí comienza a hablar de otras cosas, de profetas y ¡pum! Desciende el Espíritu Santo. Pero antes de descender, el Espíritu Santo le permitió que terminara el sermón con estos 4 o 5 puntos referentes que debemos colocar siempre cuando prediquemos el Evangelio y la buena noticia. A mí me sorprende muchísimo la congregación de Pedro, ¿no? Que era la casa de Cornelio. Era una congregación ideal. Estaban preparados y esperando ¿qué? Ser salvos. Porque aunque hubieran dado limosna y eran una gente que oraba mucho, no era salva. Entonces, eso me sorprende. Pero coméntame algo, Josu, para terminar. Eso es interesante lo que tú estás diciendo. Cornelio era un hombre piadoso, era un buen hombre. Pero no solamente basta con ser un buen hombre o una buena persona para ir al cielo o para ser salvo. Lo que hace falta es tener la persona de Jesús, en donde tú reconozcas que eres pecador, pero que Él vino a este mundo a morir por ti, pero lo más importante, resucitó, venció a tu pecado, venció a la muerte para darnos esperanza. Entonces, no solamente se trata de ser creyentes, se trata de encontrarnos con la salvación. Y la salvación es la persona de Jesús. Y en esa casa pequeñita o grande de Cornelio, porque era grande, lo interesante es que no estaba solo Cornelio. Había invitado amigos íntimos, había invitado colegas, estaban sus familiares. No solamente era un buen hombre, era un hombre de hogar, un hombre que influía a la gente que él amaba y los tenía ahí. Y estaba expectante. ¿Y sabes qué? Dios nos lleva como ministros del Señor a donde hay casas, hogares que tienen hambre. ¿Para qué? Para que puedan ser llenos del Espíritu Santo. Y qué final tan feliz, ¿no? Todos bautizados, tanto por el Espíritu Santo como por las aguas. Pero bueno, Josu, toca terminar aquí. Es una pena. Habría un montón de cosas que rescatar, pero ha sido un privilegio. Así que vamos a despedir a nuestros oyentes. Bueno, espero que hayas disfrutado este capítulo, que lo hayas podido analizar, que te hayas podido nutrir espiritualmente y que sobre todo pueda ser de edificación para tu semana, para tu día a día, para tu lunes, tu martes y para tu familia. Así también como lo fue para la casa de Cornelio. Nos vemos el siguiente lunes. Hasta pronto.